Victorino Morales Ramos, amigo, compañero de lucha de mucho tiempo, es profesor del Campus Córdoba, y simplemente para hacer una remembranza y también para reconocer los méritos del doctor Victorino, quien es un especialista, y cuando digo especialista en café es porque mucho de su productividad está focalizada en el tema de café, a la cadena de valor de café. El doctor Victorino Morales Ramos es ingeniero agroindustrial de la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctorado por la Universidad de Nottingham del Reino Unido. Es profesor e investigador titular del Colegio de Posgraduados en Campus Córdoba, donde funge como responsable del área de ciencia y tecnología del café. Su línea de investigación son sobre innovación y desarrollo de procesos agroalimentarios, relacionados al café, donde ha sido líder de varios proyectos de investigación como financiamiento externo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja también en temas sobre variables del grano y desarrollo de atributos sensoriales durante el proceso de tostado del café, sobre desarrollo de nuevos procesos para el aprovechamiento de la pulpa del café y sobre generación de desarrollos tecnológicos para la industria del café. Ha ocupado diversos cargos en la institución, entre ellos líder de la línea de investigación en agregación de valor, subdirector de educación y director del Campus Córdoba. Ha impartido cursos diversos a nivel de posgrado como método estadístico en sistemas agroalimentarios, diseños experimentales para la innovación y sobre ciencia y tecnología del café. Entonces, para nosotros es decía, un honor y un placer tener entre nosotros como invitado en esta serie de seminarios y conversatorios Catarino Ávila Reséndez al doctor Victorino Morales Ramos. Pues adelante, doctor Victorino, es tuya la audiencia y agradecemos su presencia en este seminario. Pues muchas gracias, doctor Arturo, por la invitación a este ciclo de seminarios. Con mucho gusto les voy a compartir sobre la cadena de valor del café. Espero que ya están viendo mi presentación. Ya se ve bastante bien y se escucha muy bien. Bueno, pues primero vamos a tratar sobre la cadena de valor del café y vamos a abordarla desde diferentes puntos de vista, principalmente desde la parte de la agroindustria, porque sé que la LGC es sobre los sistemas agroindustriales. Primero, pues vamos a comentar de que el café es muy importante y su importancia radica en que nos permite compartir sentimientos, momentos, tiempo entre las personas, aparte de que nos permite también liberar sustancias que nos hacen sentir bien, como la dopamina, y aparte de que nos brinda, es una fuente muy importante de antioxidantes, lo cual pues nos mantiene jóvenes, o más jóvenes. De esto no es de extrañar que el café sea, antes se decía que era la tercera bebida más consumida en el mundo, después del agua y del té. Ahora el café ha ido creciendo su consumo a un ritmo mucho mayor que el del té, principalmente porque los países de Asia están consumiendo cada vez más café, mientras que los países fuera de Asia el consumo del té no se está incrementando en el mismo ritmo. En los países productores ha sido un reto el consumo del café. Aquí está, se dice que en el mundo, según la Organización Internacional del Café, hay 55 países productores de café y su consumo es alrededor del 1% anual. Lleva un crecimiento de alrededor de 1% anual, pero lo que quiero que vean en esta gráfica es de que aquí de los últimos 30 años el consumo ha ido creciendo y ha sido muy estable su crecimiento. Noten, aquí lo estamos ajustando con un polinomio de tercer grado y se ajusta bastante bien. A pesar de las crisis, por ejemplo, aquí en el 2008, la crisis financiera, etcétera, no se vio mermado el consumo del café, o sea que es un producto robusto a los cambios de los precios. También aquí al inicio,
Antes de los 90, pues ahorita que veamos la producción, vamos a comentar sobre la regulación del mercado del café, como estaba. Se liberó el café, pero no se aumentó drásticamente el consumo. O sea, que se aumentó un poquito, vean, y luego bajó y volvió a subir. El consumo, eso es en los países productores. En los países consumidores lleva un ritmo de crecimiento más acelerado. Ahí su crecimiento en el consumo está más relacionado con el aumento poblacional de esos países. Aquí está la producción mundial de café. Noten que a diferencia del consumo, la producción pues es un producto del campo y está aparte de alternancia que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿verdad? Vuelve a subir, baja, baja. Aparte de esa alternancia, pues vean que varía mucho, porque aquí está en miles, eso está en miles de sacos, o sea que aquí hay 100 millones de sacos, 120 millones de sacos, y vean cómo es la fluctuación bastante grande. Antes de los 90, desde el 62 hasta el 89, 90, o principios de los 90, ven que el mercado del café a nivel mundial estuvo regulado por un acuerdo entre países productores y consumidores. Entonces, la oferta que se liberaba al mercado era bastante estable, regulada, y sin embargo, en los países productores se iban generando ciertos inventarios. Hubo mucha presión, principalmente de los países consumidores, y el mercado, o sea que ese convenio que tenían, ese acuerdo, pues dijeron, pues nos retiramos del acuerdo y el mercado del café se liberó. Se liberó, pero la producción pues siguió fluctuando mucho por los precios. Los precios del café bajaron demasiado al liberarse de las existencias en los países productores. Y eso ocasionó pues, un periodo que ha abarcado hasta la fecha de hoy en crisis, después de otra crisis, en los precios internacionales del café. Sin embargo, podemos ajustar aquí una línea, aunque su ajuste tiene su R².97. Vean que tiene bastantes diferencias con la producción. Principalmente hasta el 2010. Si ven, fue una época anterior del 2010 con mucha inestabilidad o con mucha fluctuación en la producción. A partir del 2010 se ha hecho menos variable la producción, ha ido hacia arriba, aunque si cortáramos la serie de datos del 2010 a 2022, esta curva de ajuste roja se iba a levantar un poco más. O sea que nos va a decir que en los últimos 10 años la producción de café se ha aumentado a un mayor ritmo que de 2010 a los 20 años anteriores. Esto a pesar del cambio en las condiciones del ambiente que hace que fluctúen mucho las temperaturas, las lluvias, etcétera. Sigue aumentando año con año la producción de café a un ritmo de 2.7 millones de sacos de 60 kilos cada año. Seguramente eso tendrá algún momento en que ya no va a seguir creciendo, va a estabilizar y en el mejor de los casos, pues ahí va a quedar o va a crecer poco. La producción, les comentaba que anda alrededor de 170 millones de sacos anuales de 60 kilos. El consumo anda muy cercano, pero siempre en los registros de la Organización Internacional del Café, siempre es un poco menor el consumo que la producción, lo cual ocasiona que se vayan generando lo que le llaman inventarios. Acuérdense que el café es un commodity que principalmente se comercializa a través de las bolsas, de los commodities, y estos inventarios siempre están
presionando los precios a la baja. Y no son tampoco demasiados. 25 millones de sacos según se tenían registrado en el 2019-2020, pero de estos 25 millones, una tercera parte son inventarios no especificados. No se sabe qué, o sea, dicen que es de café, pero no se tiene la certeza. Otra tercera parte está en Estados Unidos y otra tercera parte está en Europa. Pero pienso yo que hay posibilidades de suprimir estos inventarios porque hay países, por ejemplo, Brasil, que está produciendo año con año 70 millones, ¿verdad? O cerca de 70, entre 65 y 70. Entonces, suprimir 25 millones del mercado, pues, facilitaría mucho los precios a los países productores. ¿Cómo vamos a empezar? Aquí ya vimos la parte del mercado, de un poco de los precios. Vamos a revisar los diferentes agentes que participan en las diferentes etapas de producción y de procesamiento del café. Vamos a ver que todo comienza en los países productores, que ahora ya les llaman del sur global, esos 55 países que les comentaba, donde productores y jornaleros cuidan y hacen crecer a los cafetos. Aquí voy a hablar principalmente de café arábica, no de café canéfora. Ese sería otro tema. Pero tienen la tarea de producir café. En la mayoría de los países, cuando hubo el convenio el contrato entre países productores y países consumidores, casi en todos los países productores hubo un organismo que reguló la producción y comercialización, procesamiento del café. Cuando se acabó ese convenio, muchos de esos organismos promotores o reguladores del café a nivel nacional desaparecieron, como en el caso de México. El INMECAFé terminó, lo extinguieron y los productores que tenían el acompañamiento en el procesamiento, en la comercialización del café, pues siguieron haciendo lo que sabían hacer, que es producir café para venta a granel, ¿verdad? Para, digamos, cafés genéricos, calidad México. Y aquí siempre han existido proveedores de insumos, tales como planta, semilla, equipos que se usan pequeños, bombas, carretillas, otros chapeadoras, ¿verdad? Entonces, acá la relación de la cadena con sus proveedores es muy poca. Pero es una etapa muy importante. México tiene regiones productoras de café, todas son bajo sombra. Y en los últimos años, de 2012, principalmente de 2015 a la fecha, casi todas las nuevas plantaciones que se han renovado o se han hecho nuevas, casi todas tienen una cantidad significativamente menor de sombra. Pero los efectos pues se van a ver porque si tienen menos sombra, el metabolismo de las plantas es mayor y requiere mayor cantidad de insumos, entre ellos pues los fertilizantes que muchas veces pues no se le aplican y la planta pues su periodo de vida productivo se acorta mucho. Entonces el productor tiene la tarea de llevar el café hasta la cosecha. Aquí, digamos que en la cosecha termina la producción primaria en campo. Y en los últimos años se ha hecho, está cambiando, digamos, el quehacer de algunos productores de café que ahora se están esforzando no solo en producir y cosechar su café, sino en producir y cosecharlo de una manera tal que garantice que la calidad que iba a producir se mejore. Y se están adueñando de los eslabones de la cadena productiva del café. Aquí es donde está comenzando, digamos, una revolución a nivel, pues, los países productores y principalmente lo hemos visto aquí en México.
hace como 2 o 3 semanas hubo una conferencia del corredor interoceánico donde participó el licenciado Eduardo de Finca Chelín y nos decía que él ve el potencial de México como dentro del top 10 de los países productores de café de especialidad. Y yo estoy muy de acuerdo con él. No sé en cuánto tiempo se lleve. Yo pienso que a lo mejor se va a llevar más tiempo de lo que él decía. El café, entonces, después de cosechado, entra a la fase de procesamiento y aquí es la forma tradicional como se hacía, es de que el productor se lo vendía a través de un comprador local que se ponen únicamente en periodo de cosecha en las regiones cafetaleras. A través de un comprador local lo vendía a un beneficio convencional, le vamos a llamar. O bien, si el productor tenía buena cantidad de café, lo llevaba directamente al beneficio. Aquí hay obviamente un diferencial de precio. Si lo lleva directamente al beneficio, por decir, le pagan 10 pesos y si lo si lo vende a través del comprador local, le pagan, por decir, 8 pesos. Entre el comprador local y el beneficio y el productor siempre hay una diferencia, digamos, de 3 a 4 pesos. ¿Verdad? Si lo vende al comprador local, la diferencia que hay entre llevarlo al beneficio es cerca de la mitad. Del 2000, desde que terminó la organización, el convenio de la OIC, muchos productores pues entraron en crisis, también los compradores, también los beneficiadores, y empezaron a organizarse. Mucha de la infraestructura del INMECAFé se transfirió a organización social y se empezó a impulsar mucho los productos diferenciados. Los cafés, se les llamó los cafés diferenciados, que mediante un organismo verificador y acreditador certificaba que ese productor estaba cumpliendo con ciertas prácticas, con ciertas normas y sobre todo tenía que pagar al organismo verificador y certificador una cuota por hectárea, por kilogramo producido, según fuera el caso, para que pudiera obtener ese certificado. Entonces, los cafés diferenciados están asociados a una certificación y generalmente se producen a través de una organización. Y la organización, pues también tiene el procesamiento, digamos, inicial, el beneficiado, también certificado. Café certificado, proceso certificado. En los últimos años, un poco más reciente que esos cafés diferenciados, están llegando al mercado, demandándose principalmente, movidos por una demanda del mercado, están produciéndose cada vez más los cafés de especialidad que les llaman, donde el productor se está dando cuenta que cuidar su cosecha y cuidar su procesamiento de café le está afectando directamente a su bolsillo al recibir un mayor pago por el producto que está generando. Y el productor de calidad se está adueñando, aunque sea, digamos, en una muy pequeña escala del beneficiado. O sea que es un productor que si tiene, por ejemplo, 1 hectárea, 2 hectáreas, acuérdense que la superficie promedio en México por productor es alrededor de 1.2 hectáreas y que son muy pocos los dueños de cafetales que tienen más de 10 hectáreas. Digamos que si en el padrón hay 400, 500 mil productores, los que tienen más de 50 hectáreas o más de 50 son unos 300 en todo México y están concentrados en Chiapas, en Puebla, en Veracruz y todos los demás estados, pues son muy pequeños productores que producen lo que le llaman los microlotes, nanolotes, y ya nomás hasta ahí queda, ya no hay microlotes. También
la producción de café de especialidad se está impulsando no solo de los productores jalados por el mercado, y del mercado me refiero principalmente cafeterías de especialidad en México y tostadores de café de calidad en otros países, sino también beneficiadores y empresarios del café están comprando y procesando cafés de calidad. En Nayarit encontramos un beneficio que obviamente pagaba el doble de lo que estuviera en la región, el precio del kilogramo de cereza, con la condición de que al llegar el productor lo tendiera en una cama de esas del tipo africana, en una malla, y nos llevara cafés verdes, ¿verdad? Y fuera limpio. Y ahí lo flotaban y el productor regresaba con el flote. Entonces muchos ya lo llevaban flotado, pero si estaba a 5 pesos, el beneficio le pagaba 10 pesos el kilogramo de café y el beneficio ya lo procesaba. Algunas empresas aquí en México se están también produciendo cafés de especialidad, como es el caso de AMSA. Y en Brasil, por ejemplo, el año pasado, en el ciclo cafetalero pasado, comercializó 1 millón de sacos de café con la etiqueta de café de especialidad, que está asociado a los puntajes en taza, al número de defectos. Vamos a revisar un poco lo que es la agroindustria, en este caso el beneficiado. En el beneficiado, pues, están los agentes que participan, que ya son cada vez más productores en México. Bueno, en México también recuerden que hay estados de la República que se caracterizan por ser pergamineros, y algunos otros pocos, como Veracruz, que son cereceros, pero que eso está cambiando. Ya muchos cereceros están haciendo pergaminero. Aquí lo que les quiero enfatizar es de que, bueno, el café cereza, que viene la práctica de eliminación de flotes, ya existía, pero ahorita ha tomado mayor relevancia para eliminar los granos brocados, los granos que no están llenos y salen con el fruto al entrar a la cereza. Luego puede entrar a una maceración o no maceración. Es una etapa donde la fruta del café la ponen ya sea con agua o sin agua, en contenedores que muchas veces los cierran, los sellan y dicen que están herméticamente cerrados. Muchas veces no es así porque lo hacen en bolsas. Pero aquí lo dejan 1 o 2 días. Esta etapa en el procesamiento tradicional no existía, pero ahorita cada vez es más común, porque se ha visto que tiene alguna influencia en los atributos sensoriales del café. Generalmente el café cereza se llegaba aquí está, a las despulpadoras, se fermentaba y se obtenía, o sea, se secaba y se obtenía café pergamino. O bien, principalmente en algunas regiones del Pacífico, la fruta se ponía a secar en patios, en petates, en lo que sea. Y estas prácticas se están también cambiando porque ahora se está secando en secadores de solares de tipo invernadero, además impulsados por el precio del gas. Ya saben que el gas es el principal proveedor, las gaseras son las principales proveedoras de los beneficios húmedos que secan con aquellas máquinas que todavía se usan, que les llaman guardiolas, y hay muy grandes, y duran horas y horas girando para secar el café, consumiendo gas, y el gas cada vez está más caro, la energía en general. Entonces se está usando los secadores solares. Y esta vía está adquiriendo cada vez más presencia por la demanda de las cafeterías de especialidad, que quieren probar no solo cafés lavados o cafés naturales, sino cafés que les llaman enmielados o honis. Y de estos, pues, los productores están innovando mucho y están generando diferentes tipos de café con y sin maceración y con estas vías. El café obtenido pasa posteriormente a un beneficio seco. Aquí los proveedores de maquinaria de esta etapa son, digamos, son importantes, aunque la maquinaria que se requiere, pues,
se requiere por única vez, no se requiere cada ciclo. Y están los proveedores, principalmente aquí en Coatepec, en Veracruz, en Puebla, ya de las manzanas, ¿cómo se llama? Bueno, ahí y también Tulancingo, Hidalgo. En diferentes partes se produce maquinaria para café, o se reproduce las que ya siempre han producido. Finalmente se llega a café oro. Después del beneficio seco, el café oro es como generalmente se vende a exportación. Cuando el productor está produciendo cafés para cafetería en México, generalmente se lo piden tostado, sin moler. Estos son aquí concentrados los tres diferentes procesamientos de beneficiado del café. Aquí está para producir los cafés naturales, bola, capulines que les llaman, cerezos también. Si lo ponen a macerar, que les decía, la fruta 2, 3 días, todavía no se estandariza, cada uno tiene sus diferentes métodos, cada productor, pero produce lo que le llaman los cones, que son enmielados. Y aquí está el lavado, vean, se ve muy bonito, y aquí se ve puro rojo, y seguramente fue procesado de grano como este. Aquí les pongo un poco los secadores solares porque vemos que tienen mucho potencial. En el Campus Córdoba existen secadores solares desde el 2010, o sea que llevamos 12 años y nos ha gustado mucho. Nosotros ya no, desde ese tiempo dejamos de usar las guardiolas. Y son de plástico, que es muy importante la entrada. Los proveedores de plástico, pues son plástico de invernadero. Se puede hacer de los productores, lo pueden hacer de materiales locales, como en este caso de bambú. Aquí sí hicimos las camas africanas que se pueden encimar una arriba de otra, de peinazo, tubular. Es caro, se puede hacer también de madera acá, de madera, y duran bastante. En el beneficio húmedo, ya les platicaba, tenemos diferentes tipos de facilidades para procesar café, que en beneficio húmedo, diferentes tamaños, aunque el Inmecafé dejó muchos beneficios de tamaño mediano y grande, o sea, de más de 200 quintales por día, pero muchos de esos beneficios grandes desaparecieron, principalmente porque las organizaciones no fueron capaces, no tuvieron la capacidad que tenía el Inmecafé de procesar tanto, sino que se hicieron cada vez, se fueron fraccionando, y ahorita los beneficios que están surgiendo o que han permanecido son beneficios pequeños a nivel familiar, principalmente. Y muchos que tienen una sola desculpadora de un disco de tambor manual. Aquí, nada más para indicar, entran, por ejemplo, 250 kilogramos de fruta de café cereza, y salen alrededor, después del beneficiado, 57,5 de café pergamino, ya seco. Este es un quintal de café cereza y este es un quintal de café pergamino. En el beneficio seco entran igual el quintal de café pergamino y sale un quintal de café oro o verde, listo para tostar. Pero acá hay, al igual que en el beneficio seco, hay coproductos que se generan y son buena parte, porque acuérdense, entraron 250 kilos de café cereza y acá salen 46 de café oro. Quiere decir que todos los demás kilos, aparte obviamente del agua, pues son otros subproductos que ha habido alguna investigación, ha habido diferentes propuestas en cómo usarlos, pero que aún están siendo en gran medida desaprovechados. Y no solo desaprovechados, sino que generan contaminación. Acá les comentaba de la cadena esta que sigue, en que en realidad pues hay tres
3 diferentes como cadenitas, y cada una está respondiendo a un mercado específico. Se tiene la cadena tradicional movida por el mercado convencional, aquel que está cotizando en bolsa, donde se comercializan principalmente para tostados y molidos populares, ¿verdad? Los solubles se usan una parte de los cafés arábicos, pero se producen generalmente con cofea canéfora, con los robustos. La cadena esta o la línea esta de los cafés diferenciados, principalmente se hacen para tostado y molido a nivel doméstico y en otros países. El consumo de cafés diferenciados en México no está tan desarrollado. Aquí digamos que los que tienen mayor participación de este segmento son pues los sobres que vienen en colores rojo, verde, amarillo y que se venden en la tiendita de la esquina, aparte de los solubles, que esos llevan el 70% en México de participación y va bajando, va bajando. Este segmento de acá es el que les comentaba, que ha ido creciendo, los cafés de especialidad, con la explosión de estas cafeterías, que han sido muy importantes en México y en otros países del mundo, en impulsar el consumo de café de alto puntaje en taza, que si se requiere que sea de alto puntaje en taza, pues se tiene que venir hasta acá. Este es quien va o tiene la capacidad de producir el café que se requiere. México tiene un potencial muy grande porque su producción está en condiciones para producir altos puntajes en taza, porque casi todo es de sombra. Ya sabemos que la sombra tiene una influencia muy significativa, muy importante en la calidad del café, en mejorar los atributos de calidad del café, en los suelos, en la ubicación de latitud de México. Entonces, pues, el mercado de café en México, de café de especialidad, es muy importante. Ahorita las cafeterías de especialidad en México casi todas están interesadas en llegar hasta acá, porque eso les permite tener una proveeduría de su café que sea estable, ¿verdad? Si lo compran al beneficio o algún tostador local, pues no les va a garantizar que siempre es el mismo café. Si aseguran tener el convenio desde el productor, pues tienen la capacidad de asegurar esa proveeduría de café a través del precio. Y también las cafeterías de especialidad es un movimiento en el mundo mundial, hace como 2 semanas aquí en el Campus Córdoba tuvimos la visita de compradores, tostadores de los principales tostadores de Corea del Sur, que vinieron a buscar cafés de especialidad de alto puntaje aquí a la región al estado de Veracruz y otros estados de México. Pues aquí están. Cataron las muestras que estuvieron consiguiendo, nosotros les facilitamos aquí la instalación. La catación es un acto muy importante para que los productores también puedan verificar la calidad del café que producen y eso pues les da gusto saber que producen mejor calidad y sobre todo pues que pueden accesar un mejor precio, pero hay que buscar quien les quiera pagar esa calidad, que sí hay que son las cafeterías de especialidad. Los coproductos del procesamiento que les comentaba, está aquí en el beneficiado húmedo, está la pulpa, representa alrededor del 45% de la fruta, la pajilla que representa el 20% del pergamino seco, la película plateada que es muy poca, sin embargo, están las plantas procesadoras de café, ya sea tostadores o solubilizadores o descafeinadores, que producen una gran cantidad, y me refiero a una gran cantidad, por ejemplo, 500
600 kilos diarios, una planta. Y obviamente no hay muchas plantas, pero están produciendo este subproducto que no le encuentran qué hacer. De pajilla, pues mucho más, es el 20% del café, del grano pergamino. Hasta el beneficiado hay proveedores de maquinaria locales para el procesamiento de descafeinado, solubilizado, etcétera. Hay proveedores internacionales de maquinaria que es muy cara, hay muy pocos que la pueden tener. Sin embargo, aquí en Córdoba, en Córdoba es un centro, es un polo de desarrollo, no solo para la agroindustria en general, como la caña, y para el café en particular. Aquí en Córdoba se concentran 3 plantas solubilizadoras, 2 descafeinadoras. Se tiene presencia de las principales empresas comercializadoras de café en México. Tienen acceso cercano al puerto de Veracruz, etc. En tostado, también hay tostadores, proveedores de maquinaria de tostado en Coatepec y en Guadalajara. No es tan sofisticado, pero en México también entra equipo de tostado y procesamiento de café de Brasil o de otros países. Ahorita vamos a ver algunos. Entonces, en los coproductos aquí del solubilizado salen ceras y bagazo. Hagan de cuenta que entran 2 kilos de café verde, tostado, 2 kilos de café tostado y sale 1 kilo de café soluble. Quiere decir que el otro kilo sale como subproducto. Aquí están los subproductos para que vean de qué cómo están conformados. En la pulpa, este es el café, la pulpa y el pergamino recién despulpado. La pulpa tiene alrededor de 85% de humedad, pero tiene además proteína, aunque la proteína, como se determina según el contenido de nitrógeno, tiene igual cantidad de cafeína, y la cafeína es un compuesto nitrogenado. Entonces, en lugar de que sea pura proteína, aquí en este 15% está contemplado también está duplicado, digamos, porque la cafeína es un compuesto nitrogenado. Tiene gran cantidad de azúcares, y esas sustancias que se le quieren también quitar son compuestos polifenólicos, pero tienen alguna situación si son consumidos en demasía. El mucílago son principalmente azúcares, vean, pero se degradan muy rápido. En unas 5 o 6 horas se degradan. Si está ya libre del grano de ellos, o sea, es ya puro mucílago. El café pergamino tiene el 20% de pajilla, que la pajilla es principalmente celulosa e hemicelulosa. Tiene un poco de lignina. Entonces, pues la usan principalmente la venden para las calderas, para quemarla. Y ese es su principal uso. De la pulpa, hasta ahora se ha usado principalmente en el composteo o lombricomposteo, pero también hay varias propuestas para usarse tanto en la alimentación animal como en la alimentación humana a través de harinas, conservas y tisanas, etc. El preparado, la bebida con pulpa seca, sabe muy rica. Además, tiene también cafeína y muchos compuestos polifenólicos, o sea que es rica en un compuesto antioxidante. Finalmente, los beneficios pequeños o entre muchos productores tienen la tarea de conformar un lote de café de especialidad que se vaya, digamos, que se los lleve un Torton, un tráiler, y que se vaya al barco donde se va a embarcar a otros países,
o bien desde acá lo venden. Los beneficios generalmente también tienen su tostador y lo envían a sus proveedores nacionales como café tostado, a compradores internacionales como café verde, con sus respectivos certificados de origen, de calidad, y si son cafés de especialidad, deben de tener su trazabilidad hasta el productor, cada saco. El tostado, posteriormente, después del beneficiado húmedo y seco, pues viene el tostado. El tostado consiste en llevar este grano que le llamamos café verde o café oro hasta café tostado. Y aquí ya depende del mercado cómo lo va a pedir. En México se usan los tuestes medios, medios oscuros. Algunos otros quieren café más claro porque con un tueste más claro se pueden percibir más atributos del café, principalmente la acidez, el sabor residual. Cuando el café se tuesta más, genera unas sustancias amargosas que muchas de ellas se conocen como grupo de piracinas, que son un montón de piracinas, que dan cierto amargor a la bebida. A algunos les gusta que sea fuerte y dicen que si está más amarguita está mejor. Otros no tanto, entonces aquí ya depende del cliente. El cliente quien va a pagar, pues tiene digamos que el derecho de seleccionar el tueste que quiera, el grano que quiera, el origen, y aquí les comentaba que en México tenemos alrededor de 50 regiones cafetaleras diferentes, que cada región y dentro de cada región los municipios tienen potencial para producir diferentes perfiles de calidad. Los proveedores de equipo de maquinaria, aquí por ejemplo en el Campus Córdoba tenemos este pequeño, se ve grande, pero ocupan nada más baches de 10 kilos de café verde y de los cuales se obtienen alrededor de 8,5 en tueste medio, de 8,5 kilos de café tostado. Este proveedor de este equipo de recirculación de aire no tiene una flama acá abajo del tambor, tiene recirculación de aire, aquí tiene la flama. Es un equipo que se trajo de Italia. Tenemos los proveedores locales, esto de aquí de Maquinaria Trejo, de Zacatlán de las Manzanas. Este es más pequeño, pero también en el mercado nacional se pueden encontrar otras marcas como esta, la Probat, 100% Mex de México, y en los recorridos que hemos hecho por diferentes lugares, vimos, por ejemplo, este tostador alemán, allá en La Pintada, municipio de Jack de Álvarez, en Guerrero. Se ve muy grande, pero también es de poca capacidad. Y alguna de esa infraestructura pertenece al sector social y muchas veces no hay acuerdos en cómo operarlos y no se usan. Entonces, tenemos el café hasta acá, pues hemos hablado de qué es el arte de la tostaduría. Hay personas especializadas en tostar café, personas especializadas en probar café. Ahí también están los proveedores que dicen, yo voy a certificar a estas personas o a las personas que quieran y cumplan los requisitos, que lleven a cabo el protocolo que yo digo, les voy a cobrar tanto. O sea que son proveedores de servicios, de acreditación de personas que van a catar el café. O sea que ellos tienen que pagar una cuota y los hacen, les dan un certificado que dicen, ya eres catador Q-Grader, o ya eres un maestro tostador, o ya eres un barista. Aunque los baristas, como son los que están ahí atrás de la máquina, ellos pues no hay como, aunque no tengan su certificado, sacan digamos, un arte de café, no solo del espresso, sino pues las diferentes variantes en las que se puede preparar el café para deleitar a su público, que es el consumidor y quien finalmente paga todo el esfuerzo que se hizo desde la siembra del cafeto. Finalmente están pues
los empresarios que hacen el café ya listo para el consumo doméstico, en diferentes marcas. Aquí hay proveedores de bolsas, empresas que lo transportan, que lo distribuyen, y no solo en las tiendas de la esquina, sino en todas las tiendas detallistas. Está la parte de las cafeterías, la parte de la preparación del café, que también es muy importante. Y aquí hay proveedores de diferentes métodos de preparar café. Entonces, todos los métodos tienen le brindan atributos particulares a la bebida. No sabe igual un café de la máquina expreso grande que la máquina expreso que el café de goteo de esta máquina, que el café de la prensa francesa u otros métodos. Aquí, pues esto también es un arte, y hay el público que demanda los diferentes métodos, cada vez crece y crece más, y está dispuesto a pagar por probar un método en particular, y sobre todo un café proveniente de algún área específica. Esa es lo que te preparé para compartirles hoy. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Por aquí hay una pregunta del Laboratorio de San Luis. Dice, en la región de Coatepec, Veracruz, ¿dentro de qué rubro de la cadena de valor recomienda emprender o innovar? ¿En qué rubro de la cadena de valor, doctor, usted recomienda emprender o innovar? Bueno, pues es una pregunta a lo mejor no tan fácil de contestar, pero con unos datos a lo mejor se puede uno aclarar más. Se dice que hay países consumidores y productores. Los productores generalmente son los que siembran los cafetos, que los procesan y que los dejan listo hasta café verde. Esa es buena parte del procesamiento del café. Lo demás es tostado, molido y preparación, vendido a detalle. La primera parte, que es la producción de la cadena de valor del café, se lleva o se le queda entre el 10 y el 15% del valor generado por la actividad. El otro, entre 85 y 90%, se le queda a la parte de tostaduría para adelante. Entonces, pues ese es un dato muy importante, y se decide en qué parte invertir. Para invertir en la producción, pues a lo mejor, si no está relacionado, si no es productor o productora de café, lo más recomendable sería quizá asociarse con quien sí lo produce y favorecer a través de capacitaciones que produzca el café que nosotros requerimos. Hay también, en la calidad del café, hay una diferenciación en la altitud de las plantaciones. Las plantaciones mayores a 1,200 metros es mucho más probable que producen café de mejor calidad que plantaciones a menor. Aunque esa diferencia está también, o se puede borrar, digamos, si es que los de baja, menores de 1,200, procesan muy bien su café, o sea que no le ponen verdes, que cuidan que no lleve verdes, que le quitan los secos, que le quitan los flotes, y sobre todo que puedan manipular la fermentación. La fermentación del café en el beneficiado del mismo tiene la capacidad de, digamos, influir entre 3 y 5 puntos en la puntuación final de la taza de café. Entonces, las cafeterías son quien está en contacto con el consumidor. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido acá en el colegio, a través de los estudios que ha realizado la doctora Roselia Servín, que es quien ha estudiado los mercados de café de especialidad, nos decía que la vida de una cafetería, el ciclo de vida es alrededor de 3-4 años. Pero hay situaciones o condiciones en que una cafetería puede tener más éxito o asegurar el éxito, y es sobre todo
que esté cerca de un centro de consumidores que demanden café, ¿verdad? Si hay oficinas y todo eso cerca, es muy probable que su ciclo de vida se aumente considerablemente. No sé si con eso respondí. Sí, gracias, doctor. Muchas Hay otra gracias. pregunta de la doctora Rositela Castillo Zamudio. Y pregunta, ¿ha hecho algún estudio sobre la forma de integración de la red de valor de café? ¿Un estudio sobre qué, perdón? Sobre la integración de la red de valor de café. No hemos estudiado diferentes etapas de la cadena. Aquí en el Campus Córdoba, a lo mejor tenemos diferentes, pero no las hemos sintetizado, no hemos analizado completamente la cadena. Creo que es una tarea que tenemos pendiente junto con la doctora Roselia. Sí. Doctor, tengo una pregunta. Dentro de los diferentes territorios de producción de café en México, digamos Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, ¿existen diferencias o encuentra contrastes en lo que es la agregación de valor del café? ¿Cuáles van más avanzados? ¿Qué estados van más punteando esta parte de valoración, de agregación de valor de café? ¿Y quiénes van más rezagados? Bueno, diferencias sí hay, porque les comentaba, algunos estados que son cereceros, que se han caracterizado por ser cereceros, y otros pergamineros. Ahí de entrada ya hay unos que venden una fruta, un producto perecedero, y lo tienen que vender el mismo día que lo cosechan, no hay de otra, al precio que les paguen. Y otros que en su patio, en su predio cafetalero, tienen su despulpadora y generan pergaminos. Ahí, pues ya no es lo mismo tener un pergamino que puede durar un año fácilmente y buscarle el precio cuando se requiera, cuando esté mejor, a hacer cerecero. En México se dice, o bueno, según el CIAP, hay algunas veces 13, otras 14 estados que producen café, pero pasa como los países que producen café. Ahí 5 países producen el 80% y los otros 50 países el 20%. En México, de esos 14 países, de esos 14 estados, 7 producen el 98% del café y los otros 7 solo el 2%. O sea que solo pintan en las estadísticas, pero producen muy poquito. De esos 7 estados, en términos generales, el estado, por ejemplo, de Puebla, es el tercer estado productor de café, pero es el cuarto estado en superficie. Quiere decir que tiene mayores rendimientos, ha tenido mayor productividad asociado también a mayores superficies de terreno. En cuanto a calidad, en todos los estados que hemos visitado de productores de café, en cada municipio hay diferenciación en unos productores que están poniendo mucha atención en procesar bien su café, en unos productores que ya se están incluyendo, insertando en la producción de cafés de especialidad, otros productores que no producen tanto café de especialidad, sino café convencional, pero de una manera muy bien organizada, y otros productores que pues tienen sus cafetales un tanto abandonados, que los van y los cosechan y los venden, ¿verdad? Entonces yo diría que más bien esa diferenciación no es tan marcada a nivel entre estados, sino a nivel dentro de los mismos municipios. Bien, gracias, doctor. El doctor Eliseo García pregunta si existe alguna evidencia del impacto del cambio climático sobre la calidad del grano de café. En cuanto al cambio climático, hay evidencia del nivel de sombra. El nivel de sombra sí afecta o modifica la calidad del café, y sí hay muchas publicaciones relacionadas.
en cuanto a más global, el cambio climático, digamos, las temperaturas, hay evidencia de que a mayor altitud, mejor calidad. Pero la altitud sobre el nivel del mar está asociada a menores temperaturas. Entonces, ahí, como una covariable de temperatura, se puede decir que a menor temperatura se produce mejor calidad, porque la hemos siempre asociado a la altitud, y la altitud está asociada a una temperatura media anual o media mensual. En ese sentido, sí hay evidencia. También hay evidencia de que ciertas variedades producen mejor mejor calidad que otras variedades, pero también hay evidencia de que hay una muy fuerte interacción genotipo por ambiente. Quiere decir que aunque esta variedad Blue Mountain allá en Hawái o en otros lugares de muy alta calidad, puede ser que aquí en Córdoba no dé la misma calidad, o más bien hay evidencia de que no dan la misma calidad. O sea que esa interacción es muy fuerte. Y los estudios de resiliencia al cambio climático y su afectación en calidad del café, yo creo que apenas se están llevando a cabo. Bien, gracias. En el mismo sentido, pregunta Nancy Nazario sobre la importancia de la sombra, sobre todo en los arábigos, dice, y sobre las robustas. Actualmente se recomienda bajo un sistema agroforestal. ¿Qué opina al respecto, sobre todo en las notas? Sí, los arábicos cultivados bajo sombra, se dice en la investigación que el metabolismo de la planta se disminuye y el grano se llena, crece y se madura de una forma más lenta, que el grano se hace más duro y que la dureza del grano en el momento del tostado puede guardar o resguardar mejor algunos ácidos orgánicos volátiles de cadena corta que influyen en la acidez percibida de la bebida. En cuanto a la producción de los robustas bajo sombra, yo creo que por el efecto que tiene la sombra en la calidad del café, también en su sabor, no solo en la acidez, creo que sería muy recomendable, además para proteger el suelo, proteger los extremos de temperatura, de que no se evapore tanto el agua, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos visto que en la región acá de Sonapa para arriba, para llegar a Oaxaca, ahí en toda esa zona, el robusta se está produciendo bajo sombra. Sí. Armando pregunta, bueno, dice saludos a todos y agradecimientos al doctor Victorino. Su pregunta es, ¿cuánto se utiliza? Y sería la última pregunta, ¿verdad? Porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Cuánto se utiliza, doctor Victorino, en los laboratorios de química para la autentificación de café? ¿O es solo mediante cata? No, antes era mediante cata, ve que surgieron los catadores que existieron mucho tiempo y ahora ya son los catadores Q-grader que le llaman. Y en los últimos años la parte de la química ha cobrado mucha relevancia, principalmente los equipos de espectrometría de infrarrojo cercano o infrarrojo medio. Y sí, hay mucha evidencia de que se logra discernir los cafés de diferentes puntajes a través de esos métodos. Claro, que previamente hay que hacer como un entrenamiento del equipo, hay que conocer los cafés, hacer ecuaciones y al final, pues, traer una muestra nueva y en dónde encaja, en qué nivel de calidad encaja. Algo así se hace con métodos de estadística. Pero sí hay mucha evidencia de la espectrometría de infrarrojo cercano. Pues muchísimas gracias, doctor Victorino, nuestra directora del campus, la doctora Verónica Lango Reynoso, a nombre de los organizadores de este seminario.
Le agradecemos su excelsa participación en este seminario y le pido a la audiencia que le demos un fuerte aplauso aquí al doctor Victorino. Muchísimas gracias, doctor, y le hacemos llegar su constancia en los siguientes días. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que tuvimos la oportunidad de compartir un rato. Gracias y buena tarde. Muchísimas gracias. Tengan buena tarde todos y todas.